Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas, qué gusto verles. Es una alegría poder seguir en esta cursada, una cursada muy interesante, muy profunda en cuanto a su conocimiento, que tiene que ver con los escritos eh, que se le atribuyen a una persona llamada Juan, ¿verdad? Y que estos libros que estamos estudiando llevan su nombre, ¿verdad? Bueno, quiero por favor preguntarles, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada, así que bueno, voy a preguntarles, ¿quiénes son los personajes principales que aparecen en la tercera carta de Juan? Le voy a pedir a Mario que pueda compartirnos cuáles son los personajes principales de la tercera carta de Juan. Gallo y Demetrio, no me Ajá. equivoco. ¿Hay uno más? Ahí, ahí se me fue. Brenda. ¿Cuáles serían Sí, sí, los los personajes que principales? aparecen nombrados en la tercera carta de Juan. Ya Mario dijo dos, faltan Dos, dos ok. más. Em, uy, la verdad que se me pasó el nombre de los... Bueno, ok, Esme. Esme, ¿estás allí? No, Esme abandonó el grupo. Esther, ¿no? Tienes cerrado tu Solo, micro. Sé que uno hospedaba y que el otro no quería que hospeden, pero el nombre no lo recuerdo. Bueno, Mario ya lo recordó. Vamos a mirar. ¿Quiénes son los personajes? Diótre- ¿Eh? Diótrefes, Ajá, ¿y quién Diótrefes, más? ¿Y quién más? Gallo y Demetrio. ¿Y quién más? Ahí hay uno más todavía. ¡Obvio! Bueno, y el presbítero, que es el más importante, ¿no es cierto? O el anciano, que se le conoce, ¿no? Bien, Juan. ¿cuál dice Esther? Hay un Hablé anciano. creyendo que estaba cerrado. Perdón, no estaba, me preguntaron algo. No, no te preocupes, ya, ya te contestaron. Contestó el jefe de grupo, gracias. Ay, ay, ay. Bueno, miren, es muy importante que ustedes puedan decir y leer con detenimiento. Obvio que el que escribe es el anciano, el presbítero, no tenemos el nombre de él, ¿no es cierto? Y básicamente es un personaje muy interesante, ¿verdad? No revela su nombre, pero lo que quiero decirles es que siempre es muy importante que ustedes se sientan curiosidad, ¿no? Yo les platiqué la primera clase, creo, sobre la tercera de Juan, pocos sabían, y quiero moverlos a que ustedes siempre sientan curiosidad. O sea, ustedes después de esa clase tienen que decir, a ver, ¿qué dice la tercera de Juan? ¿No es cierto? Y leerla y releerla. No esperen, por favor, a que todo uno o cualquier profesor les pueda dar. Despierten su curiosidad, ¿verdad? Despiértenla y vayan más allá de lo que esto es. ¿Alguien investigó la diferencia entre paradoja y parábola? Yo recuerdo que había investigado, sí, y realmente que ahora que lo pienso, a ver, como que se me olvidó por completo el significado. Está bien, está bien. Yo los quiero mover a que ustedes puedan siempre llevar puedan llevar pues la delantera, ¿verdad? Creo que eso ayuda un montonal para que podamos nosotros
conocer un poco más. Así que bueno, vamos a repasar la clase pasada. ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Alguien me explica, por favor, el logos? ¿Qué es el logos? ¿Qué es el verbo? ¿Qué es la palabra? ¿Por qué Juan inicia con eso? Esme, ahora sí Esme ya está ahí en la clase, así que Esme ya eh, va a poder responder. El logos, se refiere a la palabra, ¿no? La palabra de Dios. El verbo, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y no recuerdo cuál era la otra pregunta. No, no, todo lo que tenía que ver. ¿Cuál era la concepción que tenían los griegos respecto de logos? A Dios. Logos era Dios, bueno, la palabra de Dios. No, 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 Mm, no, no tanto como palabra, ¿no es cierto? Eso más lo reconocían los judíos, los griegos. pues el griego. No, no recuerdo. Bueno, ¿le pedimos al jefe de grupo o a quién quieres que le pidamos? ¿A Esther o a Brenda? No, al jefe de grupo. Bueno, está bien. Vamos a pedirle. Esto también va para los que están viendo la clase grabada, no crean que se salvan, ¿no es cierto? O sea, tal vez porque ustedes están viendo la clase grabada digan, bueno, no sé, ni me acuerdo y demás. Pero si ustedes no se obligan también a hacer este ejercicio mental de repaso, pues no lo van a aprovechar la clase, no van a entender el Evangelio de Juan, ¿verdad? A ver, Mario, y luego Brenda. El logos, si mal no recuerdo, era como la razón por la que todo en el mundo, eh, para los griegos, ¿no? Ellos tenían mucho eso de que todo estaba basado en la razón, que había algo que movía todo el mundo, que todo lo que estaba en el mundo tenía por medio de la razón conectado, ¿no es cierto? Creo que era medio eso lo que era el significado del logos para ellos. Más o Como menos, que, pero no. Por ahí vas, pero a ver, ¿cómo enganchamos entonces la idea de Jesús como logos? eh, bueno, lo que, como que era la razón de por ahí la creación del mundo, eh, creo que, no sé si no me puedo explicar bien, pero como que era cuando ellos, Hay una palabrita allí, que esa es la sí, bueno, clave. hay algo que no me sale ahí, eh, Sí. pero viene, no le puedo ahí encuadrar un poco. A ver, Brenda te va a ayudar. O Esther, métanse a la clase. Ok, según lo que puedo recordar es como el logos también se termina convirtiendo como en la mente, el pensamiento de Dios. Bien, muy bien. Ajá. ¿Y Y bueno, es por qué como es la mente? ¿Por qué los griegos lo consideraban como la mente de Dios? ahí me quedo corta. Pero más que nada por el hecho de, ¿cómo decir? Puede ser que Porque era porque, perdón, Brenda, puede ser que eh, porque producía todo el orden natural de las cosas, Claro. por ese lado. O sea, recuerden, los griegos tenían una fascinación por la observación. Recuérdenlo siempre, ¿verdad? Por la observación. Ellos observaban y a partir de allí elucubraban, hacían sofismas, hacían pregunta-respuesta. Entonces ellos veían que todo era perfecto. Las estaciones del año, los días, el sol, sale, entra, la luna, etcétera. Decían, algo tuvieron que haberlo creado. Algo tiene que estar aquí haciendo esto. Y entonces ellos decían que era Dios, pero no en su palabra, como los judíos lo reconocían, ¿cierto? Sino en su mente.
en su pensamiento, en la razón. Entonces dijeron, la mente de Dios es la creadora de todo esto, ¿no? Entendiendo a Dios en su concepto de divinidad, no en el Dios monoteísta que tenía el pueblo judío, sino en el Dios de su concepción divina, ¿verdad? Pero decían, es la mente creadora de Dios. Ahora, ¿de qué se vale Juan? ¿Cómo hace Juan ese juego, verdad, de palabras y lo aplica a Jesucristo? ¿Qué dice Juan en su evangelio? Porque Juan le escribe, hasta ahora vamos entendiendo que le escribe a un grupo evidentemente filosófico, helénico, griego, ¿no? Entonces, ¿qué les plantea Juan a ellos en esta idea de la mente creadora de la divinidad? A ver, traten de pensar Juan 1:1, ¿no? Y ahí está la respuesta, porque Juan inicia con eso, ¿no? Con la mente de Dios, con el logos, la palabra, el verbo, como querramos llamarle. ¿Y eso qué significa en palabras de Juan a los griegos? Era como que, a ver si está encendido mi Sí, micrófono, sí. sí. La mente de Dios viene al mundo a través de la persona de Jesús. Puede ser. Sí, ajá. Pero ¿y cómo leemos entonces Juan 1:1? Pueden entrar a cualquiera de la clase, ¿eh? No, es una charla, así vamos aprendiendo. ¿Cómo leeríamos entonces Juan 1:1 en esta concepción de logos? El logos era una palabra que usaban los griegos Ah, y con eso se refería al Hijo, entiendo, a la voz que estaba con él, que es el Hijo de Dios. ujú, Y, y bueno, y ellos como eran muy observadores, analizaban mucho eso y ahí estaba el amor de Dios, ujú. que, que, que envió a ese Hijo al mundo por la humanidad. Y bueno, entonces dice, en el principio era, y era el Logos, estaba con él la palabra, el Hijo. eh, y bueno, y ellos como les interesaba eso del amor y la sabiduría, no sé, como que estaban ahí, eh, y la palabra Logos era una palabra, no sé, que ellos usaban, Sí, de su ajá. cultura, el helenismo, no sé. Claro, claro. Sí, sí, era una palabra muy griega, diríamos. Ujú. ¿Ok? Pero también ahí lo que habíamos hablado en la clase, ¿no? Juan usó esa palabra exactamente para por ahí llegarle a los griegos, pero también que la entiendan los judíos, porque los judíos entendían logos como palabra por ahí, más por ese lado, y tenían más eh, ese sentido de significado de la palabra logos como palabra y los Ujú. griegos como razón, ¿no es cierto? Entonces, para llegar a los griegos y no quedar por ahí mal con la parte de los judíos, utiliza esa palabra para especificar. Claro, claro. Aun cuando, si bien es cierto, el libro tiene mucho sabor jerosolimitano o judío, diríamos, realmente tiene una connotación más griega. Los judíos reconocían a Dios como la palabra creadora. Es cierto que Juan lo va a presentar a Jesús como Dios también, que los judíos no reconocían a Dios. Pero en esta construcción de ideas, Juan básicamente va a atajarle el paso a la idea helenística, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 1? Juan está diciendo, miren, ustedes siempre han estado fascinados por la mente de Dios, han estado obsesionados por saber quién es el que crea todo esto y sabemos que el que crea es el Logos, ¿no? Esta mente
pensante de Dios, bueno, quiero decirles que Jesucristo es la revelación de esa mente. Por eso dice, en el principio era la mente de Dios, ¿no? En el principio era el verbo, era la palabra. La palabra estaba con Dios, la mente de Dios creando. Y la palabra era Dios, ¿no? Esta mente creadora de Dios, Jesucristo es la mente creadora de Dios que ha venido al mundo para que lo conozcamos. Entonces Juan aprovecha esta idea básicamente que tiene de lo que es la mente creadora de Dios y lo aplica a la persona de Jesucristo. Y lo aplica a la persona de Jesucristo. Entonces él dice, Jesús es la revelación de esa mente creadora. Entonces ahí está planteando básicamente Juan, ¿no es cierto? La humanidad, la divinidad en primer término y la humanidad de Jesús. Eso lo vamos a ver ahora a continuación. Muy bien. Bueno, muchas gracias por este repaso que hemos tenido. Muy importante que lo conozcan, hermanos, que conecten eso porque, insisto, Juan por eso escribe. Recuerden que cada libro, las primeras palabras son fundamentales porque es como lo que nos va a orientar hacia dónde quiere ir el autor, ¿no? Siempre. Entonces, tomen en cuenta las primeras palabras que aparecen de cada libro. En este caso, de los evangelios. Bueno, voy a compartir la pantalla porque dijimos que los griegos tenían dos grandes concepciones del mundo que afectaron la redacción, que afectaron básicamente eh, este, la composición literaria de este evangelio, ¿no es cierto? Entonces, uno es esto, la mente de Dios, el logo de Dios, la razón creadora de todo cuanto existe. Y lo otro, lo vamos a ver ahora, la otra concepción que tenían los griegos, ¿verdad? Y que vamos a ver reflejada en el Evangelio de Juan, es la siguiente. Recuerden, estamos en un contexto ya finales del primer siglo. Las iglesias han penetrado mucho más el mundo helénico que el mundo judío. La iglesia cristiana se ha separado constantemente ya del mundo judío. De hecho, ya para estas fechas los judíos y los cristianos no se quieren en lo absoluto, en lo absoluto. Los judíos conspiran contra los cristianos en Roma, ¿no? Los judíos incitan al emperador a la persecución hacia los cristianos. Es decir, en este momento en que se escribe el Evangelio de Juan, estamos ante una situación donde ya Juan, la iglesia cristiana se ha separado casi por completo del judaísmo, ¿verdad? Casi por completo del judaísmo. Sigue habiendo ciertos elementos judíos, pero ahora la iglesia cristiana ya está, insisto, más instalada en las cuestiones griegas, ¿no? Entonces, el Evangelio de Juan se mueve en estas categorías. Y lo que predominaba también entre los judíos, perdón, entre los griegos, no solo era el concepto de quién mantenía en orden todo esto, ¿no? Sino también había la concepción de dos mundos, ¿verdad? No vamos a entrar mucho en filosofía, pero es muy importante que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque esta concepción de los dos mundos es lo que va a fijar el pensamiento y la idea de las realidades, tanto terrenas como celestes, de todo cuanto existe. Entonces, los judíos pensaban que había dos mundos, lo que hoy podríamos llamarla, ¿cómo se le conoce hoy? La realidad alterna, ¿puede ser? Eh, ¿Cómo era? Sí, ¿no? Realidad alterna. ¿Han escuchado hablar de eso? Este, hoy se cree que hay un mundo paralelo, o sea, hoy mucha gente cree que hay, nosotros estamos viendo ahora lo que estamos pasando ustedes y yo, pero alternamente o paralelamente está otra realidad, otro mundo se está desarrollando, ¿verdad? Eh, bueno, si hoy, siglo XXI, seguimos desarrollando este tipo de pensamientos, de realidades alternas, pues imagínense en el mundo greco-romano, donde eso era lo más importante que tenía que darse. ¿Qué entendemos por esto? Primero, los griegos siempre pensaban en dos mundos, ¿verdad? Pensaban que había dos mundos. Uno,
era el mundo en que vivimos o en el que ellos vivían, ¿verdad? Un mundo maravilloso a su modo, pero ellos creían que este mundo, voy a plantearlo en términos actuales, no, para no confundir, pensemos que hoy somos grecorromanos, ¿verdad? Pensemos que hoy somos griegos. Bueno, para nosotros entonces este mundo era lindo, es lindo, es bonito, qué sé yo, hay una linda casa, está el sol acá, llueve donde ustedes están. Es un mundo maravilloso en la medida de lo que podamos percibir como maravilloso, pero los griegos pensaban que era un mundo de sombras, que no era el verdadero mundo que tendríamos nosotros que vivir. Y entonces ellos decían que este mundo era solamente una copia de otro mundo, ¿no? No sabíamos cuál, o no sé, el griego no sabía cuál, pero sabía que había otro mundo. Ah, gracias, Esme. Sí, hablan del multiverso. Eso es el multiverso. Yo lo pensaba como realidad alterna, pero es eso, el multiverso, ¿no? Que hay otro mundo paralelo que se está moviendo. Tal vez yo mismo, pero en otra realidad. Tal vez, ¿no? U otros están viviendo otra realidad. Bueno, los griegos consideraban siglo primero, ¿verdad? Que el mundo en el cual ellos vivían o vivimos nosotros es un mundo solo de sombras. No es algo perfecto. Es una copia. Y ustedes saben que una copia, depende de cómo se haga, no siempre sale bien, ¿verdad? No siempre sale de manera correcta. Por lo tanto, los griegos pensaban que lo que vivimos hoy era una irrealidad, ¿verdad? Una irrealidad. Es decir, algo alterno, subjetivo, algo que estamos viviendo porque estamos viviendo, pero no, no es algo perfecto, ¿no? Subrayen esa palabra, no es algo perfecto. Entonces, estamos viviendo en un mundo de copia, ¿verdad? El otro mundo que consideraban los griegos era el mundo real, en el que las grandes realidades de las que nuestras cosas terrenas solo son copias, pobres y pálidas, permanecen para siempre. Entonces, los griegos pensaban que había otro mundo, no sabían dónde, en donde las cosas no terminaban. Y lo que hoy vivimos, ¿no es cierto? Estas cosas terrenas que tenemos, son una pequeñez, son expresiones muy pobres, ¿verdad? Muy pobres, muy pálidas, de una realidad mucho más grande, de una realidad mucho más fuerte. Por lo tanto, para los griegos, el mundo invisible, el que no veían, pero que sabía que existían, era el mundo real. Ese era el mundo correcto, ¿verdad? El mundo invisible, intangible, que no lo vivimos, que no lo vemos, porque no estamos viviendo este mundo, esta realidad, ¿no? Y entonces ellos consideraban que el mundo visible solamente era una sombra irreal, ¿no? Algo imperfecto, algo que no podía darse de otra manera. Entonces, esta era la concepción que tenían los griegos en función de lo que vivían terrenalmente. Por eso no le daban mucha bolilla o no le daban mucha importancia a esto que nosotros vivimos. El cuerpo, por ejemplo, puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, ¿no? Sexualmente hablando o moralmente hablando, etcétera. Lo que importa es aquello que puede trascender el tiempo y que pueda alcanzar ese mundo invisible. Que vuelvo a repetir, suena como un juego de palabras, pero ese mundo invisible ese es el real. Nosotros estamos viviendo en este mundo terrenal, pero es una sombra, ¿no? Es algo pálido. Quien alentó esto, que ya tenía mucho tiempo, ¿verdad? Y que uno de los grandes filósofos griegos llamado Platón, pues Platón enseñó y mantuvo durante mucho tiempo que en algún lugar, el mundo invisible, ¿verdad? Está el modelo perfecto de una mesa. Por ejemplo, fíjense hasta dónde llegaba, ¿no? Él decía, bueno, la mesa que ahora nosotros tenemos es una copia de una mesa
más perfecta, no más perfecta, perfecta. ¿Ah? Entonces, todas las mesas que hay aquí en nuestra terrenalidad o en nuestro mundo actual son copias imperfectas, ¿verdad? Ninguna mesa es perfecta en este mundo actual. Entonces, ¿qué decía Platón? En algún lugar, en algún mundo invisible, está el modelo perfecto, no solo de una mesa, ¿verdad? En algún lugar está el modelo de lo que es la mesa perfecta, permanente, eterna. Entonces Platón decía que en algún lugar está el modelo perfecto de lo bueno y de lo bello. En el mundo irreal está lo perfecto de lo bueno y de lo bello. Es muy importante que ustedes recuerden esto, porque era su concepción. Recuerden que los griegos valoraban mucho la belleza, pero ellos creían que la belleza que hoy nosotros tenemos es solamente una copia. En algún lado había una belleza mucho más grande, ¿verdad? Del que toda bondad y bellezas terrenas solamente eran copias imperfectas. Entonces vean ustedes, ¿verdad? Cómo esta concepción de estos dos mundos afectaba directamente cómo vivir sus propias creencias, cómo comportarse ante la realidad que está. Por eso es que, como vamos a ver en las epístolas paulinas, Pablo tiene mucho problema con las iglesias griegas, porque ellos siguen manteniendo esta concepción de decir, bueno, esto es imperfecto y por lo tanto, si es imperfecto y real y sombrío, pues no tiene mucho caso o mucho problema que nosotros lo, lo hagamos, lo vivamos, lo distorsionemos. Entonces, Pablo va a atacar mucho los temas de las glotonerías, de la avaricia, de, de las relaciones sexuales entre hombres o de las relaciones sexuales de un hijo con su madrastra, etcétera, ¿verdad? Porque eso afectaba la vida. Entonces, lo que nosotros vemos es que la gran realidad, la idea suprema, el modelo de todos los modelos y la forma de todas las formas era Dios. Era Dios. Ellos creían eso. La gran realidad, decían los griegos, la idea suprema de esos mundos invisibles, el modelo de todos los modelos y la forma de todas las formas, era Dios. ¿Verdad? Entonces, ahí hacía la conexión el, el, el pensamiento griego en su relación con la divinidad. Era Dios. El gran problema, ¿verdad?, que plantean los griegos y que nos va a ayudar a entender por qué Juan va a hablar sobre esto y lo voy a explicar con amplitud para que ustedes lo... Espero que también estén leyendo ya los otros capítulos. Yo les pedí que leyeran nuevamente 1, 2 y 3 de Juan. Espero que sigan avanzando, por favor, es muy importante. Bueno, el gran problema de todo esto era cómo salir de este mundo de sombras, de copia, de irrealidades, de imperfecciones. ¿Cómo salir de esto que nos ata, que nos encadena, ¿verdad? Y entrar en ese mundo de la realidad perfecta, de la realidad eterna, de lo que es una belleza absoluta, pura, auténtica. Ese es el problema. Quisiéramos ir a ese mundo irreal, decían los griegos. Si alguien nos enseñara cómo ir a ese mundo irreal, nosotros con gusto iríamos. No tendríamos problema, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo aquí es donde entra Juan, ¿verdad? Juan, conociendo esta apreciación de lo que significa este juego de concepciones respecto de los mundos, entonces Juan declara que eso es precisamente lo que Jesús nos va a ayudar a hacer, salir de este mundo de sombras, imperfecciones y meternos a un mundo de la realidad plena, de lo que es real, no estas copias, ¿no? Como decían los griegos, no esto que vivimos, no estas mesas imperfectas.
Y entonces Juan va a aprovechar su evangelio, queridos alumnos, para decirle a los griegos y decirnos a nosotros, evidentemente, cómo Jesús nos saca de ese mundo de sombras y nos mete en el mundo de lo real. ¿Cómo lo logra Juan? Bueno, Juan nos va a plantear o va a plantear en su evangelio que Jesús es la realidad que ha venido a la tierra. Eso va a decir Juan a los griegos. Jesús es la realidad. Ustedes no quieren vivir en este mundo de sombras imperfecto, pero perfecto, está bien. Entonces, vengan a lo real, a lo verdadero, a lo auténtico. Fíjense que la palabra griega para real, ¿verdad? Esta palabrita, real, y no es los reales brasileiros, es aletinos. Así se escribe en griego la palabra real, aletinos. Y esta palabra tiene un derivado que está íntimamente relacionado con aletes, que quiere decir verdadero. Y también con otra palabrita en griego que es aletheia, que quiere decir la verdad. Fíjense entonces cómo en griego las palabras que se utilizan para desarrollar esta concepción, esta idea, nos dan la clave de el entendimiento de lo que Juan quiso decir. Aletinos es real. Aletes es verdadero. Aletheia es la verdad. Entonces, fíjense cómo la antigua versión Reina Valera y la revisión 1960, que es la que nosotros manejamos, traducen la palabra aletinos por aletheia. O sea, entienden que quiere decir aletheia, ¿verdad? Que es verdadero, y no siguen estas traducciones la palabra aletinos. Entonces, fíjense cómo cambia el sentido, ¿verdad? El sentido de en vez de colocar aletes, colocar aletinos en lo que Juan quiere revelar de Jesús, ¿no? Entonces, fíjense que habría sido mucho mejor traducirlo en vez de por verdad o verdadero o la verdad, traducirlo por real. Juan 1:9, ¿verdad? Vamos a leer un poquitito. Juan 1:9. Yo voy a leer en Reina Valera 60. ¿Cómo traduce Reina Valera aletinos? Y 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero si nosotros le ponemos aletinos, ¿verdad? Que era lo que representaba para los griegos el mundo perfecto, traduciríamos que Jesús es la luz real, ¿no? La luz real. ¿Cómo traduce Juan el Evangelio de Juan 6:32? ¿No? Y dice Reina Valera, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El verdadero, ¿no? Ahí lo traducen desde aletés, pero si usamos aletinos, ¿verdad? Entonces diría Jesús es el pan real. 15:1, ¿no? De Juan. Son palabras, nosotros siempre hemos dicho, siempre hemos hablado, Jesús es la luz verdadera, es el pan verdadero. En el 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ahí aparece aletés, pero si ponemos aletinos, ¿verdad? Que son dos cosas que están íntimamente relacionadas junto con aletheia, diríamos Jesús es la vid real. Y si miramos el 8:16 de Juan, pues llegaríamos a la misma conclusión. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Es decir, a Jesús le pertenece el juicio no verdadero, sino real. Por eso Juan utiliza estas
estas categorías o estas expresiones para decirle a los griegos que Jesús es quien nos capacita, quien nos dirige, quien nos guía a ese mundo perfecto, a ese mundo real. Por eso estas expresiones que usa Juan, Jesús, la luz real, el pan real, la vid real, el juicio real. Que está bien, podríamos mencionarlo como verdadero. Jesús es la luz verdadera, Jesús es el pan verdadero, Jesús es la vid verdadera. A Jesús le pertenece el juicio verdadero, está bien. Pero para entender por qué Juan escribe lo que escribe a este grupo helenístico, ¿verdad? La palabra letinos nos redirecciona a esta concepción griega de los dos mundos. Y entonces, ¿cuál es la conclusión para Juan? ¿Qué es lo que le está diciendo Juan? Juan ya le dijo a los griegos, Jesús es la mente de Dios, ¿verdad? Por eso dice, Él es el logos, la mente de Dios, la mente creadora y sustentadora de todo cuanto existe. En cuanto a la concepción de los dos mundos, ¿con qué conclusión termina Juan? Pues Juan dice, con todas sus fuerzas, Jesús es el único que encarna la realidad, lo real, lo perfecto, en un mundo de sombras e imperfecciones. Entonces Juan va a ponderar, va a privilegiar la persona de Jesús como el único medio, la única forma de entrar a estas realidades. Y es por eso que nosotros cuando hablamos acerca de el texto que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Verdad? Si nosotros cambiamos eso, la verdad, aletheía, y le ponemos el etinos, que son tres palabras que están íntimamente relacionadas en cuanto a su condición gramatical, entonces diríamos, yo soy la realidad, ¿verdad? Jesús diría en palabras de Juan, yo soy la realidad. Muy bien. Hasta aquí voy a hacer una pausa porque quiero preguntar, queridos alumnos, si esto queda claro, ¿ah? Queda entendido. Así que quiero preguntar, hermanos, hermanas, si me di a entender. Yo la verdad voy entendiendo bastante bien, dentro de todo, bastante se puede comprender. Ok, a ver, pero ahora platíquenme. Hagan de cuenta que ya estamos el día de mañana y yo les pregunto, bueno, ¿qué vimos la clase anterior? ¿Cómo dirían lo que acabo de decir en sus palabras? ¿Sí? Que Juan le buscó la vueltita a los griegos que tenían esa fascinación de que el mundo real y verdadero estaba en otra dimensión que ellos no sabían, pero que el que estamos viviendo ahora es imperfecto y que es como una sombra, que es como algo, como una copia, algo irreal porque es imperfecto. Y ellos no sabían cómo salir de ese mundo para ir al perfecto. Si pudieran, lo harían. Y entonces Juan le dice que la forma está en Jesús, que Jesús es el que te va a llevar a ese mundo. Y en Juan están estos textos que hablan bueno, lo que acabamos de escuchar, de la vid verdadera, de la luz verdadera. Bueno, por ahí usa palabras similares, pero siempre habla de lo verdadero, que es Jesucristo, que Jesucristo tiene la verdad y que a través de él, bueno, según Juan, podemos ir a ese mundo perfecto y que es lo que creemos también. Muy bien, Esther, excelente, muy buena definición.
quiero desafiarles a que después de la clase busquen en otras versiones, en todas las versiones posibles que puedan estos textos y vean cómo los traducen otras versiones. ¿Ok? Tal vez Sí. en algunas versiones vamos a encontrar real en vez de verdadero para darnos cuenta que este es el sentido que tiene el Evangelio de Juan. ¿Ok? Ujú. Pues tómenlo como una tarea y busquen en varias traducciones estos textos, a ver cómo los traducen. Ujú. Muy bien, ¿alguna pregunta, algo más que quieran agregar antes de continuar la clase? Disculpa, yo no llegué a anotar los textos. No sé si se puede volver un poquito la diapositiva o después miro en la No, plataforma. tranqui. Todos son de Juan. Todas las citas son de Juan. 1:9 es Ok. el primero. Sí, 1:9. El otro es 6:32. ajá, El otro es 15:1. sí, Y el otro es 8:16. perfecto. Muchísimas gracias. Sí, como estaba tomando notas de otras cositas por ahí. Está bien, está bien. Entonces búsquenlos por favor y vean cómo traducen esos textos otras versiones. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces. Es muy importante que esto quede muy claro porque lo que continúa, ¿no es cierto?, nos va a ayudar a entender mucho mejor esto. Entonces, llegamos a la conclusión, ¿verdad?, de que para Juan, Jesús es el único camino real y vida que nos saca de esta realidad de nuestro mundo de sombras e imperfecciones, ¿no es cierto? Y que Él viene a meterse a este mundo irreal, ¿verdad? O sea, nos conduce a Dios, pero Él tiene que conducirnos a Dios, pero se tiene que meter en este mundo de sombras, en este mundo imperfecto, ¿verdad? Luego, entonces, hermanos, hay algo que termina derivándose de todo esto que hemos estado hablando. Ay, no avanza. ¿Qué es lo que, en qué termina, cómo se desarrolla todos estos conceptos? Pues resulta, queridos alumnos, que todas las acciones que Jesús llevó a cabo son, por lo tanto, no solo hechos que ocurrieron en el tiempo, no solo son actos históricos, ¿verdad?, sino ventanas por las que se nos permite contemplar esa realidad. Eso es lo que Juan quiere decir cuando habla de los milagros de Jesús como señales. A ver, explico esto. Ya he dicho, ¿no es cierto?, que tanto el Evangelio de Juan como los sinópticos son diferentes. Hay muchas cosas de los sinópticos, muchas cosas de los sinópticos que no aparecen en Juan, ¿verdad? Muchas cosas, muchas parábolas, muchos exorcismos que no aparecen en Juan. Les he explicado también, lo vamos a ver con mayor detenimiento, que el Evangelio de Juan se reconoce como el Evangelio de los signos, de las señales. Y entonces Juan elige 7, algunos consideran que son 8 los signos, pero la gran mayoría de los eruditos pensaría que Juan está estructurado por 7 grandes milagros o 7 grandes señales. La primera de ellas es ya la platicamos, que tiene que ver con las bodas de Canaán en la conversión del agua en vino. Entonces, ese es un hecho, ¿verdad? Seguramente sucedió una boda y seguramente Jesús asistió a más de una boda cuando él estuvo aquí en la tierra. Tenía un montón de primos y de parientes y demás. Así que seguramente Juan sabía que Jesús había ido a más de una boda. Ahora, ese hecho histórico que nosotros podríamos considerar como algo, ¿cómo les diré? Como algo que pasó, ¿viste? Como algo que sucedió, como un hecho
anecdótico o un hecho, y bueno, Jesús fue a unas bodas. Para Juan no, para Juan es una ventana, ese milagro, ese hecho, esa narración, ese suceso, para Juan es una ventana, y ustedes saben que es una ventana, ¿verdad? Usted abre la ventana para asomarse, para ver quién llegó. Bueno, eso es lo que sucede. Juan establece esos 7 milagros, 7 señales, 7 signos, para que sea como una ventana que nosotros abramos, ¿verdad? Y podamos contemplar esa realidad. Ya vimos qué es lo que significa realidad para los griegos. Entonces vamos a ver esto que sucede, ¿verdad? ¿Por qué Juan solo elige 7? ¿Por qué? Entonces, podemos decir con toda certeza que las obras maravillosas de Jesús no eran simplemente hechos admirables, hechos que uno dijera, wow, qué lindo. No, eran ventanas que se abrían para conocer la realidad de quién es Dios. Que eso es fundamental. Por eso en Juan encontramos un reproche de Jesús a Felipe cuando Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre. Ese era el conflicto. Muéstranos al Padre. Muéstranos la realidad de la mente creadora de Dios, o de la mente creadora, o de la mente razonable, el que sostiene todo esto en perfección. Muéstrame, le dijo Felipe. ¿Vale? Y Jesús, no sé si en un tono de reproche o no, ¿verdad? Le dice, Felipe, yo he estado con ustedes todo este tiempo y, y es raro, ¿no es cierto? Está en el capítulo 14, versículo 8 y 9, donde Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso será suficiente para nosotros. Y Jesús le responde, ¿verdad? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Ese era el punto, ¿verdad? Que Juan trata de explicar en todo su evangelio. Que esa era básicamente la duda que se planteaba. Estoy leyendo Juan 14, versículos 8 y 9. Jesús le responde entonces a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ese es el punto, ¿verdad? Y lo que Juan quiere demostrar con estos hechos, que es suficiente para él. Él no necesita más. Él no necesita hablar de un Jesús que nació en un pesebre. No necesita hablar de los sabios de Oriente que vinieron a traerle regalos. Para él no es necesario hablar de la ida del niño Jesús al templo de Jerusalén. No es necesario hablar de cómo Jesús inicia y demás. Para él es suficiente los signos que él va a presentar, ¿verdad? Porque esos 7 signos van a reflejar la gloria de Dios. ¿No? Son ventanas que se abren a la realidad de quién es Dios, de lo que es Dios. Muy bien, entonces vamos a ver estas diferencias en el caso de los milagros que Juan nos los va a relatar de una manera muy diferente, ¿verdad? Juan nos va a relatar estos milagros que aparecen en los sinópticos de una manera muy diferente. Incluso va a alterar algunas cosas que no van a estar en los sinópticos. Y entonces vamos a encontrar 2 diferencias principales en el caso de los sinópticos. ¿Ok? Vamos a ver 2 diferencias. La primera, en el cuarto evangelio, que es Juan,
echamos de menos el carácter compasivo de Jesús que se encuentra en los otros tres relatos. En los otros tres relatos. Entonces vamos a mirar que las reacciones de Jesús en cuanto a los milagros van a ser muy diferentes a los sinópticos. Vean ustedes. Cuando leemos en Marcos 1:41, vemos que fue la compasión de Jesús lo que movió a sanar al leproso. Dice Marcos 1:41. Por favor, busquen en sus Biblias siempre. Cuando vean una cita, no escuchen, tengan su Biblia, ábranla, manéjenla. No importa si ven la clase grabada, por favor, tengan su Biblia allí y manéjenla, conózcanla, que sea muy fácil para ustedes. Muy, no fácil, sino muy, ¿cómo es? Muy suya su Biblia, ¿no? Muy, que ustedes la puedan conocer. Bueno, Marcos 1:41, cuando nos habla de el leproso, dice el evangelista Marcos: Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Pues Jesús tiene emoción, ¿verdad? Hay una emoción allí, una emoción que le llevó a contemplar al leproso y decir: está bien, ¿no? Entonces, antes que el milagro suceda, aparece la emoción de Jesús, ¿no? Este carácter compasivo, misericordioso. Bueno, y ahí sana al leproso. Un milagro de sanación, ¿verdad? Bueno, luego tenemos en 5:22 con el caso de el principal de la sinagoga llamado Jairo, ¿verdad? Y entonces dice el 22: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Vemos un Jesús que tiene empatía con Jairo. No es alguien que lo rechaza, es alguien que lo escucha con atención, ¿verdad? Jairo termina postrándose de rodillas ante Jesús, rogándole por la sanidad de su hijita. Jesús lo escucha y entonces dice: fue con él, ¿verdad? Fue con él para su casa. Jesús estaba conmovido por la situación que tenía este pobre padre, que está a punto de perder a su hijita. Entonces, ese amor lo lleva a ir a la casa de Jairo. Entonces, notamos este carácter compasivo que tiene Jesús. Y se hace el milagro de la resurrección de la niña o sanidad o resurrección de la hija de Jairo. Un ejemplo más lo encontramos en el capítulo 9, versículo 14, que habla acerca de un chico endemoniado, ¿verdad? Y dice el 9:14 de Marcos: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿Mm? Y entonces hay todo un relato de que los discípulos no habían podido sanar al muchacho endemoniado. Y entonces empieza a preguntar y le pregunta al papá, ¿verdad? Y le dijo: yo traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, hace tal y cual cosa, pero tus discípulos no pueden estar. Y Jesús se suspira, ¿verdad? Y al final empieza el diálogo con el papá y le dice: bueno, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Qué es lo que hace? Y entonces Jesús hace el milagro, viendo la aflicción y mostrando empatía con el papá del chico, epiléptico o endemoniado, como en otras versiones lo mencionan, ¿verdad? Y finalmente, yo como ejemplo, estamos tomando algunos ejemplos
de lo que aparece en Lucas capítulo 7, versículo 15, con la resucitación del hijo de la viuda de un pueblecito llamado Naín. Y entonces Lucas, que es experto en pintar los rasgos tiernos de Jesús, ¿verdad? Dice en el capítulo 7, versículo 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Es decir, Jesús toma con ternura al chico, ¿no? Lo abraza, lo mira, lo toca, lo palpa, etcétera, y con un gesto, ¿no? Muy hermoso, con una ternura infinita, se lo devuelve a la mamá, se lo da a la mamá, ¿no? Es increíble el carácter compasivo de Jesús. Bueno, estos ejemplos, ¿no es cierto?, que nosotros estamos planteando ahora en los sinópticos, eh, los echamos de menos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y sucede lo siguiente, ¿va? Vean ustedes, vamos a ver estos tres en la parte izquierda, que para Juan los relatos de milagros, que hay tres que no es de exorcismos, su intención es otra. No vemos este carácter compasivo, ¿verdad? Juan, en los milagros de Juan, no son tanto obras de compasión, sino más bien son obras que van a demostrar la gloria de Dios. La gloria de Dios. Entonces, cuando se hace un milagro, no vemos un carácter compasivo hacia esto, sino vemos la gloria de Dios. Vean Juan capítulo 2, versículo 4, ¿no? Que eso ya lo leímos en su momento, que tenía que ver con las bodas de Caná, ¿no? Y dice el 2:4, eh, perdóneme, no es 4, es 11. El dato está mal, ¿verdad? Es capítulo 2, pero versículo 11. Y el 4, ¿verdad? Tiene que ver con la hora de Jesús. Por eso aparece ahí el 4. Porque el capítulo 2, versículo 4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esto básicamente tiene que ver con lo que significaba, ¿verdad?, la obra de Jesús. Y entonces cuando hace el milagro de todo, de convertir el agua en vino, etcétera, dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Tal y como aparece en su pantalla, en la diapositiva, dice, la primera de sus señales. Recuerden, para Juan, la señal era una ventana en la cual nosotros podíamos entrar a la realidad de Dios. Entonces los griegos que escuchaban entendían perfectamente esta situación, era una señal. La hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Ya hablé un poquitito acerca de eso, ustedes lo tuvieron que haber visto en su clase de liturgia. La experiencia de la gloria de Dios, no solo en el tabernáculo, sino en el templo, hizo que la gente entendiera que Jesús, que la presencia de Dios solo estaba allí. Pero resulta que ahora esta gloria, ¿verdad?, esta manifestación de las cosas se presentan en Jesús. El capítulo 11, versículo 4, nos habla de la muerte de Lázaro, ¿verdad? Y aunque vemos allí que Jesús siente pena, llora profundamente,
el versículo 11, versículo 4, no ha llegado al momento de la compasión. O sea, Jesús llora mucho después, Jesús llora hasta que está ante la tumba. Pero dice el capítulo 11, versículo 4, yéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Entonces, este milagro de resurrección que aparece en la persona de Lázaro, ¿verdad? Era para manifestar la gloria de Dios. ¿Mm? Ese era el verdadero sentido del milagro, de llevar a cabo el milagro de la resurrección de Lázaro. ¿Mm? Y cuando vemos el capítulo 9, versículo 3, que tiene que ver con la curación de una de las señales, que es la ceguera del ciego, en el capítulo 9, versículo 3, dice, respondiendo Jesús, ¿verdad? No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La demostración de la gloria de las obras de Dios debían demostrarse en el ciego Bartimeo, pero esto evidentemente es lo que provoca el milagro, y es allí donde radica el milagro. Entonces ven ustedes que la primera diferencia entre los milagros de los sinópticos y el cuarto evangelio distan de que Jesús se ha movido a compasión para hacer el milagro, cualquiera que éste sea. Para Juan, sus milagros van a ir siempre en función de la gloria de Dios, la realidad de Dios, esas ventanas que se abren para manifestar la gloria absoluta de Dios en Jesucristo. Así que podemos decir que no es que Juan en el Evangelio de Juan no veamos a un Jesús que no esté lleno de amor ni de compasión en sus milagros. En lo absoluto, Juan no desecha esta parte afectiva y tierna de Jesús, sino que él va a plantear su Evangelio y va a traducir estos eventos como la gloria de Dios que se va abriendo paso a través del tiempo y de la realidad humana. Es un Dios que se encarna en su Hijo Jesucristo para manifestar su gloria. Así que volvemos a repetir e insistir, estamos ante la presencia de un libro que se llama el libro de las señales o de los signos. Muy bien. La segunda diferencia que existe entre los sinópticos y Juan tiene que ver básicamente que a menudo los milagros de Jesús en el cuarto evangelio van acompañados por largos discursos, cosa que no sucede en los sinópticos, ¿no? Hay un milagro en el cuarto evangelio y sigue un largo discurso que tiene que ver, que va a explicar, ¿verdad? Que va a explicar ese milagro. Por ejemplo, la multiplicación de los panes y de los peces, que aparece en el capítulo 6, ¿verdad? Que es otro signo. En el capítulo 6 viene la alimentación de los 5,000. Después que sucede el milagro, Juan coloca en labios de Jesús un largo discurso que tiene que ver con el pan de vida y hace una alusión, ¿verdad? Hace un milagro de multiplicación de panes, entonces Juan pronuncia un discurso en labios de Jesús que tiene que ver con que Jesús es el pan que cayó del cielo, el pan real, el pan verdadero, el pan de vida. Y entonces hay una explicación muy hermosa de lo que significa el pan. Después de que Jesús cura al ciego de nacimiento, ¿verdad? En el capítulo 9, viene después a hablar acerca de que Jesús es la luz del mundo.
que habla acerca de la ceguera espiritual, de la luz del mundo, ¿no es cierto? Que es a partir del capítulo 9. Ujú. Y cuando resucita Lázaro, ¿verdad? Que es el capítulo 10, perdón, que es el capítulo 11. Ahí también está mal es capítulo 11, la muerte de Lázaro. La resurrección de él conduce al dicho de que Jesús es la resurrección y la vida. ¿Mm? Y entonces hay un discurso que tiene que ver con esto, una explicación que tiene que ver con esto, y que básicamente va a ir en función de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Entonces, para Juan, este cuarto evangelio, muy profundo y muy interesante, los milagros no eran simplemente acontecimientos singulares en el tiempo, no solo eran eso, sino eran vislumbres o formas de mirar de lo que Dios está haciendo siempre y de lo que es Jesús siempre. Eso perfecto, eso de lo que los griegos hablaban de un mundo perfecto que permanece para siempre. Bueno, estos milagros, estos acontecimientos, estos signos, estas señales van a plantear que serían ventanas que, insisto, nos vuelven a colocar en la realidad de Dios, en la realidad de Dios. Entonces, no solo eran simples milagros, simples acontecimientos. Para Juan eran señales, eran signos fundamentales para conocer la realidad de Dios. Por lo tanto, ¿verdad? Fíjense, cuando hablamos aquí de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿qué quiere decir Juan? Que Juan dice que no es solo que Jesús alimentó una vez a las 5,000 personas, como un solo hecho aislado, como un solo evento que sucedió en toda su vida. Para Juan, esa ilustración, ese momento que sucedió es que Jesús siempre va a ser el pan de vida real, el pan verdadero, el pan que nunca se acaba, el pan que sacia el hambre, que no hace que las personas vuelvan a tener hambre. Eso es lo que nos está queriendo decir Juan, o se lo está queriendo decir a sus lectores. Cuando sí cura al ciego de nacimiento, ¿no es cierto? No es solo que Jesús le dio vista a uno que haya nacido ciego, sino en el tiempo de Jesús había miles y miles de personas ciegas. Pero ese hecho de haber sanado a uno significa que Jesús es el que siempre será la luz del mundo, porque el ciego, fíjense, esta narración de la ceguera del hombre que está ciego cumple perfectamente con los parámetros de oscuridad y luz que aparecen al principio del Evangelio, ¿no? Juan, al inicio de su evangelio, dijo, y esta es la luz verdadera que alumbra a los hombres. Entonces, el milagro de la curación del ciego es ver a un hombre que está en profunda oscuridad, la oscuridad del pecado, la oscuridad del alejamiento de Dios, y entonces Jesús al sanarlo, él se convierte en esa luz que va a permanecer siempre, una luz que acompaña al mundo. Y finalmente dice, no es solo que Jesús resucitó una vez a Lázaro o a una sola persona. Los sinópticos nos dicen que hubo resurrecciones, otras más, sino que con ese hecho del evento de la resurrección de Lázaro, que ningún otro sinóptico lo dice, es que Jesús es siempre y para todos los hombres resurrección y vida. Ujú. Él se plantea, él se plasma, se planta como la resurrección y la vida. Yo soy. Vean entonces ustedes cómo Juan, de manera magistral, utiliza estos selectos milagros o selectos acontecimientos, los utiliza para manifestar el propósito de su evangelio. ¿Cuál era? Manifestar la gloria de Dios. Por eso Juan inicia diciendo, y vimos su gloria. Bueno, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso es un evangelio maravilloso. ¿Ok?
Así que termino la clase diciendo lo que se pensaba de Juan durante mucho tiempo. Y resulta que un investigador llamado Clemente de Alejandría, que nació en el 230, fue quien dio uno de los más famosos y convincentes veredictos acerca del origen y propósito del cuarto evangelio. Es decir, siglo III, estamos pensando, ¿por qué se escribe Juan? ¿Qué es lo que mueve? Y entonces Clemente dice algo muy interesante, hermanos, que es citado por Eusebio de Cesarea, y dice, por último, Juan, esto dijo Clemente de Alejandría, año 230 después de Cristo, pero es citado por Eusebio, ¿verdad? Ya siglo IV. ¿Qué nos dice Eusebio que dijo Clemente de Alejandría? Bueno, dijo, por último, Juan, reconociendo que lo que hacía referencia a las cosas corporales del ministerio de Jesús se había narrado suficientemente, o sea, todo lo que tuvo que ver con Jesús y las cosas que él hizo, y su nacimiento, y su niñez, y todo, él dijo, bueno, ya hay 3 evangelios que hablan al respecto. Por lo tanto, según Clemente de Alejandría, dice que animado por sus amigos, por los amigos del autor, por Juan, que lo reconocen, le dan por nombre Juan, e inspirado por el Espíritu Santo, escribió un evangelio espiritual. Para los cristianos de ese tiempo, Juan tenía una perspectiva espiritual, ¿verdad? Es decir, Juan no veía los acontecimientos de la vida de Jesús simplemente como sucesos en el tiempo, simplemente porque algo hizo, porque algo sucedió. Los veía como ventanas por las que se mira la eternidad de Dios, por las que se ve la eternidad de Dios. Por eso es un libro de gloria, le llaman, algunos autores le llaman el libro de la gloria, o el evangelio de la gloria. Y Juan investigaba el sentido espiritual de los hechos. ¿Qué aplicación espiritual podemos darle a la curación del ciego nacimiento? Y de las palabras de Jesús, como no lo intentaron los otros 3 evangelistas. Los otros 3 evangelistas se movieron en otra línea de sus propios intereses, pero Juan dijo, no, yo quiero hacer un evangelio que le dé un sentido espiritual, que le dé un sentido profundo, que le dé un sentido del misterio, de la gloria, de la revelación de Dios. ¿Ok? Así que es un libro muy interesante. Por lo tanto, ¿cómo concluimos? ¿Qué conclusión podemos sacar de esta clase que hemos tenido acerca de lo que es el logos y lo que es lo real o el mundo de lo real? Juan presentó a Jesús como la mente de Dios que había venido a la tierra en una persona humana. Esta conclusión casi nos las tenemos que saber de memoria, todos, para poder entender el Evangelio de Juan. Una persona, hablando de Jesús, que posee la realidad en vez de las sombras. Jesús es lo perfecto en lugar de lo imperfecto. Y que puede conducir a los hombres de las sombras al mundo real que Platón y los otros grandes griegos habían intuido. O sea, Jesús es la respuesta. El evangelio, que había estado revestido con el ropaje de categorías judías, que se entendía por conceptos judíos, ahora asume por fin la grandeza del pensamiento de los griegos. Por eso el cuarto evangelio es un evangelio que se escribe en un contexto más griego, más helénico, alejado, insisto, por las situaciones políticas y sociales que ya imperaban a finales del primer siglo, donde los judíos y los cristianos ya eran enemigos, diríamos, ¿verdad? Enemigos irreconciliables. Así que Juan asume esta grandeza, el Evangelio de Juan asume esta grandeza de presentar un evangelio no con palabras judías, sino con pensamientos griegos. Entonces, juega en su propia cancha, diríamos, Juan. Juega en su propia cancha. Y es así como terminamos esta clase.
Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos, hermanas? ¿Todo? Si me puedo dar a entender, si algo no, si algo quiere que se repita, por favor, con toda confianza. Sí, excelente, maravilloso el Evangelio de Juan. Viéndolo así, la verdad, es diferente, porque es diferente y parece que uno no lo ve. Bueno, acá me lo hizo ver. Muy bien, Esther. Gracias a Dios. Muy lindo. Me alegra, me alegra. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, a mí me pareció de un interés increíble, la verdad, de la clase, así que me encanta todo lo que se va por ahí descubriendo y además por ahí algo que me hizo mucho ruido, me gustó mucho, que por ahí mientras iba leyendo el capítulo 9, el capítulo 8, que estuve por ahí profundizando un poco entre lo que fue ayer y hoy, como que había ciertas cosas que las fui de a poquito viendo y en la clase como que pum, se las capitaliza o se las da, decir, bueno, se confirma esto que estaba intuyendo que por ahí podría ser, ¿no? Como me parece, eh, por ejemplo, en el capítulo 9, ¿no? Donde habla del ciego de nacimiento. Justamente había resaltado el versículo 3 que dice, bueno, y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es como que va tomando sentido toda esa, es de que realmente todas esas obras no se quedaban en un simple hecho histórico, en un simple milagro que Jesús había hecho, que en Ajá. sí, en su momento, en el contexto, tenía una importancia grande, ¿no? Sino que iba más allá de todo eso y si realmente es como una ventana, como se dice, a demostrar la gloria, el poder de Dios y demás. Me parece de sumo interés, de mucha importancia. Bueno, me alegra mucho, Brenda, que estés haciendo la aplicación, ¿verdad? En lo que vas leyendo. Por eso es muy importante. Yo le decía, necesitan leer. Y entonces ya como que nos va cayendo el 20, decimos, ¿no? Van acomodándose las ideas y le vamos entendiendo más por qué Juan escribe como escribe y por qué escribe lo que escribe. Bueno, si nadie más quiere preguntar algo, bueno, pues dejaríamos aquí la clase. Nos vemos el día de mañana para continuar. ¿Mañana? Sí, ¿verdad? Mañana nos toca. Mañana nos toca a la misma hora. Bueno, listo. Les mando un gran abrazo. Dios los bendiga. Linda tarde para todos. Chao.